Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta preciosa mañana a todos, a los que están conectados con nosotros a través de esta transmisión en Facebook Live. Bienvenidos. Qué bendición que estemos una vez más aquí presentes juntos y poder prepararnos para que el Señor hable a nuestras vidas. Yo quiero invitarle aquí donde usted está en su casa, los que estamos aquí presentes, inclinemos el rostro por un momento y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias, te bendecimos porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. En este día, Señor, en esta oportunidad que tú nos das, Señor, colocamos nuestro corazón delante de ti para que tú nos hables, Señor, para que tú obres, Señor, tu perfecta voluntad en nosotros, Señor. Hoy disponemos la mente, el corazón, para que tu Espíritu Santo llegue a lo más profundo de nuestro ser y que esta palabra que hoy, Señor, tú has preparado, Señor, para nosotros, sea una palabra de transformación, una palabra de bendición, pero sobre todo una palabra que nos proyecte al cumplimiento de tu propósito en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es muy curioso ver cómo las cosas cambian en nuestra vida, cómo situaciones vienen a nuestro diario vivir que nos llevan a cambios, a transiciones. Muchas veces somos nosotros los que provocamos los cambios con nuestras decisiones, pero en la mayoría de las veces las circunstancias cambian simplemente por razones ajenas a nosotros mismos. Y hace un tiempo estuve preguntándole, antes de que sucediera toda esta situación del COVID-19, le preguntaba a la gente en mis conversaciones, en el seguimiento que le hago, ¿cómo estás? Y hay algo curioso y es que la respuesta es casi que común en todos. Muchos a los que les preguntaba ¿cómo estás? La respuesta era muy ocupado. No sé si lo decía como para que la siguiente pregunta no se la hiciera, ¿y por qué no has vuelto a la iglesia? Pero más allá de eso también la respuesta que encontré común es, aparte de decir muy ocupado, me respondían muy cansado. Ahora, es gracioso, y digo gracioso en el contexto de lo que le voy a decir, porque por supuesto hablar de la pandemia que hemos tenido que atravesar a lo largo de estos 5 meses, por supuesto, para muchas familias no hay nada gracioso en muchas de las cosas que han tenido que vivir, pero digo gracioso en el sentido de que muchas veces por el trabajo, por las ocupaciones, por lo que hacemos en el día a día, no teníamos tiempo para hacer muchas cosas, no teníamos tiempo para nada, porque nuestra rutina era como un círculo vicioso, nos despertábamos temprano, salíamos a trabajar, volvíamos tarde la noche, dormíamos y volvía a empezar el ciclo del día. Sin embargo, y vuelvo y reitero, lo gracioso de esto es que vino el COVID-19 y dañó todas las agendas. Suspendió todas las reuniones, paralizó prácticamente el mundo entero. Y pareciera ser que lo que aparentemente nosotros no podíamos hacer, un virus microscópico lo vino a hacer, a que tuviéramos un alto en el camino. Ahora, cuando le pregunto en este momento a las personas cómo están, hay muchas respuestas que encuentro, pero me llama la atención que hay una respuesta que continúa. Estoy muy cansada. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos estar cansados si ya no estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes? Ya quizás no estamos en el contexto de acá, de Houston. Todos los que vivimos acá sabemos las grandes distancias que tenemos que viajar para desplazarnos de un lugar a otro. Y esta situación obligó a que nos quedáramos en casa confinados. Ya no tenemos que manejar 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde, no tenemos que soportar el tráfico y una cantidad de cosas que ya no tenemos que enfrentar. Sin embargo, la respuesta de muchos todavía sigue siendo: estoy muy cansado. ¿Por qué? Para algunos esta situación involucra mucho más trabajo del que antes tenían. Quizás algunas mujeres amas de casa dirán: no, se me ha triplicado o cuadruplicado el trabajo con mi esposo en casa. Otras posiblemente podrán decir lo contrario, ya no tienen
tanto que hacer, porque aparte de ser amas de casa, laboraban fuera de su hogar y ya no tienen sino que enfocarse en una tarea específica. Pero aún así, cuando quizás físicamente no estamos haciendo muchas cosas, posiblemente nos seguimos sintiendo cansados. Y no sé si usted se ha preguntado el por qué. Y yo quiero, antes de ir a la palabra, dar una definición de cansancio. Estuve mirando algunos significados del cansancio y me llamó la atención esto que encontré. Dice, el cansancio es la falta de fuerzas, y escuche esto, después de realizar un trabajo físico, intelectual o emocional, o por la falta de descanso. El cansancio se suele presentar en situaciones normales de la vida por causa, y mire las causas: aburrimiento, infelicidad, desilusión, hastío, tedio, fastidio, carencia de sueño o trabajo duro. En este caso se trata del cansancio considerado normal, ya que es una respuesta importante y normal tras un esfuerzo físico, tensión emocional o carencia de sueño, y desaparece después de un periodo adecuado de descanso. También se puede definir como una sensación subjetiva de falta de energía física o intelectual, o de ambas. Entonces, a veces pensamos que el cansancio simplemente es eso que sentimos después de ejercitarnos físicamente. Y cuando hablo de ejercitarnos es cualquier actividad física. Y terminamos el día diciendo, uy, qué cansado estoy. Ahora, ese cansancio físico, que en la definición que les hablaba se toma como el cansancio normal, simplemente con algunas horas de descanso, digamos, se cura o se desaparece. Pero hay otro cansancio que permanece. Y yo no sé usted, pero en muchas ocasiones, aunque en mi caso posiblemente muchas veces no hago muchas actividades físicas, termino el día increíblemente cansado. Y cuando analizo y me pregunto por qué, porque no hice ninguna actividad física, me doy cuenta de que tuve un gran esfuerzo intelectual o emocional. El hecho de que yo esté en este momento parado frente a usted hablándole por 30 o 40 minutos, pareciera ser que no es gran cosa. Pero me gustaría que en algún momento usted pudiera colocarse en mi lugar y darse cuenta después de terminar cómo se siente físicamente. Porque pareciera que mientras que alguien está predicando, mientras que alguien está dando un mensaje espiritual, no solamente está involucrando sus fuerzas físicas, sino su intelecto, sus emociones, su parte espiritual. En medio de todo este ambiente en el que estamos aquí en este lugar, se están moviendo espiritualmente fuerzas muy poderosas. Que aunque usted no lo crea, al terminar esta predicación, este sermón, esta plática, como usted lo quiera llamar, físicamente quien está entregando el mensaje consume una alta cantidad de fuerza física. Ahora, científicamente se ha hablado que una de las actividades físicas que más desgasta el cuerpo es hablar. Ahora muchos están entendiendo por qué terminan tan cansados el día, ¿no? Ahora yo quiero llevarlo a un pasaje bíblico, porque aquí le he hablado de muchas cosas y algunos estarán preguntando, pastor, ¿y a qué horas va a hablar de la Biblia? Ok, vamos a hablar de la Biblia. Y quiero que me acompañe a un pasaje bien conocido que usted ha escuchado, que cualquier cantidad de mensajes de este pasaje, pero quiero volverlo a tocar porque hay dos aspectos muy importantes que quiero destacar aquí. Juan capítulo 4, Evangelio según San Juan capítulo 4. Y todos saben Juan capítulo 4 de qué habla. Y algunos ya están, va a predicar de la mujer samaritana. No voy a predicar de la mujer samaritana. Aunque el pasaje habla de la mujer samaritana. Pero hay varios aspectos que son muy importantes y que el Señor me ha hablado fuertemente en estos días acerca de esto. Juan capítulo 4, versículo 1 al 3. Y dice la palabra de la siguiente manera: Jesús se enteró de que los fariseos habían oído decir que él ya tenía más seguidores que Juan, es decir, que bautizaba más gente que Juan, aunque realmente no era Jesús el que bautizaba, sino sus seguidores. Jesús se fue de Judea y regresó otra vez a Galilea.
Cuando vemos estos 3 versos del capítulo 4 de Juan, podemos encontrar varias cosas. Lo primero que encuentro yo acá es que muchas veces se va a cruzar una cantidad de información a nuestro alrededor que posiblemente no es cierta. Y en este tiempo, quizás usted se haya dado cuenta de eso. ¿Cuántas informaciones no escucha usted en los diferentes medios? Y por supuesto, no pretendo en ninguna forma hablar o puntualizar en un medio en específico. Hablo en los medios a nivel general, televisivos, redes sociales, internet, etcétera. Pero encontramos una cantidad de información acerca de diferentes temas y el tema de moda, por supuesto, en este tiempo es COVID-19. Pandemia, virus, contagios, muertes. Esto lo hemos venido hablando de tantas semanas atrás. Pero lo escuchamos por doquier, por todos lados. Y entonces la pregunta aquí es, ¿a quién le creo? Y empezamos a ver cómo personas dicen, ok, la forma de prevenir los contagios es que usted haga esto, use aquello, siga esta rutina. Pero por otro lado escuchamos a otra persona que dice completamente lo contrario. Y entonces, ¿a quién le creemos? Y entonces esa situación nos lleva a un cansancio. ¿Cuál cansancio? El cansancio de no saber en quién creer, de no saber qué versión creer. Porque yo no sé usted, pero yo veo tantas versiones en internet, tantas versiones en los medios de comunicación, y llega un momento en donde yo me pregunto, ok, ¿a quién le creo? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién dice la verdad? Y mucho más en este tiempo cuando la verdad se ha vuelto tan subjetiva. Porque cada uno tiene su propia verdad. Hoy hablamos de que X país ya sacó la vacuna contra el COVID y otros dicen, no, esa vacuna no sirve. Unos dirán, es necesario que se vacunen, otros dirán, ni riesgos, no lo haga, porque va a ser peor para usted. Y entonces nos tienen, digamos, entre la espada y la pared y no sabemos a quién creer y eso genera cansancio. Llega un punto, yo he llegado a un punto en donde ya no quiero ver ningún noticiero, no quiero ver ningún reportaje de nada. Porque llega uno y se cansa de ver tantas cosas. Ahora, llegamos a un punto, a un pico, en donde estábamos hasta aquí de escuchar del famoso COVID-19. Y aunque todavía se sigue hablando, yo no sé si usted lo ha percibido, pero ya se viene hablando poco a poco menos de ese tema. ¿Por qué? Porque llegó un punto en donde la gente se saturó, se cansó. Ahora, en el pasaje bíblico, ¿qué tiene que ver con el pasaje bíblico? Jesús se enteró de que los fariseos estaban diciendo que él tenía más seguidores que Juan y que él bautizaba mucha más gente que Juan. Y eso no era verdad, el mismo pasaje lo aclara. Jesús no bautizaba a nadie, eran sus seguidores los que lo bautizaban. Y entonces Jesús se ve enfrentado a esa situación en donde se cansa de escuchar tantas voces, se cansó de escuchar a los fariseos diciendo una cosa, se cansó de ver a los escribas haciendo otra cosa, se cansó de todo ese sistema religioso que estaba alrededor de él. Y usted y yo estamos en un tiempo en donde debemos luchar fuertemente. ¿Contra qué? Contra la manipulación de la verdad. Porque lamentablemente hoy, más que otro tiempo, la verdad se está manipulando de una forma tan grotesca. Y el enemigo sabe que si viene a nosotros con una mentira, por supuesto lo vamos a rechazar. Pero ¿qué ha hecho el enemigo? Ha sido astuto el enemigo. ¿Y qué hace? Simplemente disfraza las verdades o las mentiras, con verdades a medias. Y entonces cuando usted escucha un argumento que tiene un componente de verdad, usted comienza a prestarle atención, porque parece que tiene algo de verdad. Pero no nos damos cuenta muchas veces que está siendo una verdad manipulada para llevarnos precisamente al error, a la mentira, a la equivocación. Durante muchas décadas el enemigo ha estado trabajando en la mente y en el corazón del ser humano, tratando de permear la cultura de alguna manera con ciertos conceptos que antes, cuando los veíamos, inmediatamente los rechazábamos.
Ahora los vemos y ok, lo pensamos 2 veces antes de rechazarlo. Y algunos ya los ven y les parece normal. Porque es lo que ha hecho el enemigo durante décadas, meternos en el sistema ciertos conceptos, ciertas cosas, ciertos elementos que siempre, y la palabra los ha declarado de una manera frontal, de que son pecados, de que son malos, de que no vienen de Dios, pero ahora pareciera que es normal. Pareciera que Dios cambió de opinión, pareciera que Dios ya acepta ciertas cosas. Y entonces eso puede llegar a producir en nosotros cansancio de no saber qué versión creer. Necesitamos aprender a filtrar los contenidos que recibimos, hermanos. Filtre, aprenda a filtrar lo que usted recibe. Dice el pasaje de que hubo una situación que se dio. ¿Qué fue lo que hizo Jesús ante esa situación, ante esas murmuraciones, ante esos argumentos que estaban diciendo? Miren, Jesús ya tiene muchos más seguidores, muchos más que Juan, y aún los bautiza. Eso no era cierto. Posiblemente era cierto que tuviera muchos seguidores, eso era una posible verdad, pero lo que no era cierto es que los bautizaba. Ahora, ¿qué hace Jesús? Porque me llama la atención lo que Jesús hace. Jesús no se para ante los fariseos y les dice: esperen un momentico, yo les voy a explicar lo que sucede aquí. Jesús no les explicó. Lo que hace Jesús es que se aleja de ellos. Y la razón de alejarse es que Jesús demostró que no estaba controlado por la agenda de ellos, sino que su agenda estaba sincronizada, estaba alineada a la agenda de Dios. Posiblemente los fariseos pretendían de alguna manera llamar a juicio a Jesús y que les explicara. Jesús no se dio a eso, simplemente se dio media vuelta, se alejó de ellos. ¿Por qué? Porque él estaba seguro hacia dónde iba, cuál era su propósito en Dios. Se alejó de la agenda de aquellos que lo pretendían controlar. Y yo quiero preguntarte en este día, ¿con qué agenda estás comprometido tú? Porque muchas veces pareciera que caminamos en nuestro diario vivir siguiendo la agenda de otros. Porque otro tiene que pensar bien de mí y nos esforzamos por quedar bien con todo el mundo, buscando agradarle a todo el mundo. Y eso lo único que nos hace es esclavos de la agenda de ellos. Jesús no permitió que lo que ellos decían lo aprisionara, sino que se alejó porque él estaba comprometido con su agenda y era la agenda de Dios. Lo segundo que encontramos en el pasaje, versículo 4. Dice el versículo 4, en el viaje, o sea, él se alejó de los fariseos y en el viaje, dice el versículo 4, tenía que pasar por Samaria. En otras versiones dice: le era necesario pasar por Samaria. Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta: ¿por qué dice esto la Biblia? ¿Por qué? Porque Jesús se dirigía nuevamente a Galilea. Jesús se dirigía a una región al norte de donde se encontraba en ese momento. Y digamos, la ciudad que seguía al norte era Samaria. Pero lo interesante de esta situación es que Jesús es judío, o era judío, humanamente hablando. Y los judíos tenían una concepción de esta forma: si yo necesito ir al norte, a Galilea o a cualquier otra zona norte, nunca, jamás en la vida voy a pasar por Samaria. La misma escritura lo aclara más adelante cuando tiene la conversación con la mujer y le dice: es que judíos y samaritanos no se llevan. Yo no sé si en los correspondientes países de ustedes hayan regiones dentro del mismo país en donde haya ciertas rivalidades, al punto que usted diga: por esa ciudad yo nunca voy a pasar en la vida. Yo sé que escuchamos rivalidades, digamos, en el contexto del deporte, el fútbol, soccer, en donde vemos que las hinchadas quizás
unas no la van con otras y muchas veces lamentablemente hay confrontaciones entre ellos, que por supuesto no es lo que debería ser, pero aquí estaban en el mismo país, pero había una región llamada Samaria, una ciudad llamada Samaria, por donde un judío prácticamente por razones éticas, morales, de su credo, de su sangre o de tantas otras cosas, decían nunca, jamás, aún desde niños les decían, si usted tiene que ir a algún momento de su vida a estas regiones, nunca pase por Samaria, ni se le ocurra. Sin embargo, Jesús dice que en el viaje tenía que pasar por Samaria. Porque cuando estamos cansados, un cansancio que no es externo, sino un cansancio que viene de adentro, un cansancio interno, un cansancio emocional, un cansancio espiritual. Usted y yo debemos entender que cuando estamos cansados, nunca, escuche esto, nunca debemos tomar atajos. Nunca. Y un atajo no necesariamente es ese camino que nos lleva más rápido, porque creemos que un atajo es un camino que nos lleva más rápido. No, a veces los atajos pueden ser más largos. El atajo lo que busca es evitar ciertas cosas, ciertos caminos. Y entonces usted va de un lugar A un lugar B y usted sabe que en el trayecto, una zona que para usted, que usted tiene conocimiento de que es muy insegura, de que es muy peligroso pasar por ahí, ¿usted qué hace? Toma un atajo o una desviación. ¿Por qué? Porque usted no se va a arriesgar a pasar por ese lugar y que por alguna circunstancia le suceda algo. Puede que el atajo o la desviación le consuma más tiempo, pero no importa. Los judíos tenían eso, que preferían dar la vuelta por el Jordán y rodear todo Samaria que pasar por Samaria. Porque judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Pero no era un tema del tiempo de Jesús, era un tema que venía de tiempo atrás. En el viaje él tenía que pasar por Samaria. Y aunque es normal que el cansancio produzca en nosotros el deseo de pasar por alto ciertas cosas importantes o tomar atajos en nuestros procesos, dice la Escritura que Jesús tenía. ¿Por qué tenía? ¿Qué tenía que hacer Jesús? ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? ¿Sabe qué nos muestra eso? Lo que nos muestra esta porción de la Escritura es que muchas veces estamos cansados porque estamos dándole vueltas a asuntos que usted y yo debemos confrontar. Estamos evitando confrontar ciertas cosas en nuestra vida y entonces preferimos dar vueltas, preferimos caminar más, preferimos tomar desvíos, preferimos hacer otras cosas, pero nunca confrontar esa situación que no solamente puede ser nuestra, sino que estamos cargando de generaciones pasadas y aún hoy todavía usted y yo estamos cargando con cosas que vienen de sus papás, de sus abuelos, de sus tatarabuelos. Porque su tatarabuelo se lo enseñó a su abuelo a su papá y su papá a usted. Y entonces nos sentimos muchas veces cansados porque le estamos dando vueltas a asuntos que debemos confrontar. Jesús entendió que había algo que debía hacer en el proceso, en su agenda divina, en su propósito divino, y era precisamente derribar la enemistad que había generacionalmente entre judíos y samaritanos. No en vano Jesús habla en 2 de sus parábolas acerca del samaritano, el buen samaritano, y cómo este buen samaritano, siendo extranjero, siendo rechazado, ayudó a aquel que había caído en manos de los ladrones. ¿Por qué? Porque está queriendo derribar esa situación, está queriendo sanar eso que estaba en medio de la cultura. Y hay cosas en nuestra vida que por más cansados que nos sintamos no podemos dejar de hacer. Le pregunto, ¿a qué le has estado dando vueltas en tu vida que Dios quiere que confrontes? ¿Qué cosas en tu vida has estado rondando y que no has querido confrontar? Quizás un pecado oculto, quizás
un asunto pendiente del pasado. ¿Qué? Pero es tiempo. Yo sé que estar cansado no es bueno. Yo sé que a nadie le gusta sentirse cansado. Y yo quiero decirte hoy, si te sientes cansado, es tiempo de que confrontes esa situación en tu vida. Porque muchas veces vamos a tener que tomar caminos que no serán populares o agradables. Pero será necesario ir por ellos porque son el camino de nuestro propósito. Jesús sabía que tenía que pasar por Samaria. Lo tercero, versículos 5 al 8 de Juan 4. Dice, en esa región llegó a un pueblo llamado Sicar. Cerca de allí había un pozo de agua que hacía mucho tiempo había pertenecido a Jacob. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo José. Eran como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a la orilla del pozo mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. Me llama la atención acá, porque cuando usted lee, y quiero mirar el pasaje, en Isaías 40:28 nos dice que el Señor no se cansa con cansancio. Y aquí estamos viendo a Jesús, 100% Dios, pero también 100% hombre. Dice, se cansó del camino. Ahora es curioso ver que acto seguido dice que se sentó a descansar mientras los discípulos iban a comprar comida. Y yo me hago una pregunta, ¿de qué realmente estaba cansado Jesús? ¿De caminar? Quizás pudiéramos contemplar que el cansancio de Jesús se debiera al hecho de tener que aguantarse a Pedro o a los hijos del trueno peleando entre ellos, o a aquellos discípulos que le pidieron que te podían hacer descender fuego del cielo para destruir una ciudad que no los quiso recibir. Quizás estaba cansado de la incredulidad de sus mismos discípulos que no fueron capaces de echar fuera un demonio de un niño. Debemos contemplar todas esas posibilidades, porque obviamente había un cansancio físico en Jesús, pero por eso inicié diciéndole todas las características del cansancio. El cansancio físico fácilmente se cura, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo? Descanse y ya. Pero ¿cuántas veces, aparte del cansancio físico, tienes un cansancio interno, un cansancio adentro de ti, que aunque quisieras acostarte en tu cama y dormir, no puedes? Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí muy pocas veces, gracias a Dios. Porque yo le doy gracias a Dios de que mi cabeza toca la almohada y es como una inyección. Me voy de una vez. Pero en algunas ocasiones sí he sentido eso, de que me acuesto y quiero descansar, físicamente estoy cansado, pero parece que la mente está trabajando al 500%. Y yo quiero detenerla, pero no puedo. Y no puedo dormir. Porque no es solamente el cansancio físico, es el cansancio emocional, el cansancio mental. Y posiblemente se conjugaron los cansancios acá en la vida de Jesús, al punto de que yo me imagino, y esto simplemente se lo digo, me lo imagino, que Jesús dio gracias a Dios de que los discípulos se fueron y lo dejaron solo. Porque hay momentos en la vida que es bueno estar solo. ¿Seguro? Hay momentos que uno quiere estar consigo mismo. Está el chiste del hombre, porque yo no entiendo por qué las mujeres no han logrado darse cuenta de que el hombre es el único ser viviente que tiene la capacidad de pensar en nada. Y es hasta divertido. Sentarse uno a pensar. Nada. Y viene tu esposa y te pregunta, ¿qué piensas? Nada. ¿Cómo es posible?
Mujeres, es posible. Para el hombre es posible. Y a veces eso es hasta relajante, pensar en nada. Ahora, le digo esto para que no se preocupe cuando usted se despierte en la mañana y vea a su esposo sentado a la orilla de su cama mirando para el techo y usted diga, ¿qué le pasó? No, está pensando en nada. Es necesario muchas veces alejarnos, así como Jesús se alejó de los fariseos. Llegó un momento donde aún esos que eran sus discípulos, que amaba tanto, por entre tantos que les enseñó y estuvo con ellos, a pesar de todo eso y del gran amor y afecto que sentía por ellos, era necesario también alejarse por un momento de ellos y decirles, ok, vayan, compren comida, sí, y demórense bastante. Y se quedó sentado en el pozo porque estaba cansado. Muchas veces entonces es necesario aislarnos de todo y de todos para poder desintoxicarnos de tantas cosas que otros traen consigo. Imagínese Jesús aguantarse a Pedro. No lo aguanta cualquiera. La incredulidad de Tomás, cuestionando todo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y para qué esto? A Judas robándole, siendo el tesorero. Todo eso lo sabía Jesús. ¿Usted cree que eso no le producía a Jesús cansancio? Claro que sí. Como muchas veces usted se siente cansado de sus hijos. Lo que pasa es que usted no es valiente para reconocerlo. Se cansa. Quisiera usted, yo sé que usted le ora al Señor, Señor, por favor, que entren rápido a la escuela. Estoy cansado de tenerlos en casa. Y no quiere decir que no los ames. Escúcheme esto. No es porque no los ames o porque los rechaces. No. Simplemente por el hecho de que nosotros a veces necesitamos nuestro propio espacio. Igual los chicos no ven la hora de regresar a su escuela porque ya no aguantan estar en su casa. Porque necesitamos nuestro propio espacio. Mucha gente hoy dice, estoy muy cansado a pesar de que estoy en casa. Y aunque uno le pueda decir, pero ya no tienes que conducir 2 horas al día, ya no tienes que aguantarte el calor de la calle, ya no tienes que confrontar tantas cosas. Dice, por lo menos yo salía de casa y eso, cambiar de ambiente de alguna manera me producía descanso. Y vuelvo y le repito, no quiere decir que uno no ame a la familia, que uno no guste de estar en casa. Pero hay situaciones en donde usted y yo debemos alejarnos. Lo que yo le quiero decir con esto, necesitamos identificar la causa de nuestros cansancios, porque muchas veces nuestro cansancio puede ser el resultado de maldiciones generacionales con las que usted y yo estamos cargando y no hemos querido confrontar o identificar. Mateo 1 comienza el relato del evangelista Mateo hablando acerca de Jesús desde el punto de vista de la genealogía natural, humana. Y entonces comienza Mateo a relatar toda la genealogía de Jesucristo. Pero paralelamente Juan contrasta esta genealogía con una genealogía espiritual. Porque mientras que Mateo comienza a decir, mire, Jesús es hijo de José, José es hijo de fulano, fulano es hijo, y así se va hasta las primeras generaciones, más de 40 generaciones humanamente hablando. Juan en el capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Se remonta mucho más a la eternidad. Y comienza entonces el capítulo 1, en los primeros versos, Juan a detallar una genealogía que si usted la logra identificar se da cuenta que es toda la genealogía espiritual, porque está hablando de que Jesús es por medio de quien todas las cosas existen. Y me llama la atención que al final del evangelio, casi al final del evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 30, dice lo siguiente. Y estoy hablándole de identificar las causas por las cuales usted y yo podemos estar cansados. Versículo 30 del capítulo 20 de Juan dice, delante de sus discípulos, Jesús hizo muchas otras cosas que no están escritas en este libro, pero las que están aquí
o las que aquí se dicen, se escribieron para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que así, por medio de su poder, reciban la vida eterna. ¿Qué está diciendo aquí? Está diciendo que lo que está escrito, está hablando particularmente del Evangelio de Juan. Las cosas que están escritas en el Evangelio de Juan tienen el propósito de que usted y yo creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Pero dice que no es todo lo que Jesús hizo. Si usted tiene a alguien a la par, dígale, no es todo. Lo que tú piensas de Jesús no es todo. Hay mucho más de Dios. Lo que tú has recibido de Dios hasta hoy no es todo. Hay mucho más de Dios para ti. Y me llama la atención esto porque cuando hablamos de identificar las razones de nuestro cansancio, Jesús está mostrándonos que Él es el todo en todo, que Él está por encima de cualquier genealogía, de cualquier maldición generacional, de cualquier cosa que pueda traer a nosotros cansancio. Pero hay algo especial en el Evangelio de Juan, y es que Juan nos habla de 7 señales que Jesús hizo. 7 señales que Jesús hizo. Pero también hay 7 declaraciones que Jesús hizo. Y eso vamos a profundizarlo mucho más en otra prédica. Pero voy a simplemente a mencionársela. Rápidamente le voy a mencionar 7 señales que Jesús hizo. Pero también 7 declaraciones que están en el Evangelio de Juan. Primera señal, Juan capítulo 2 convirtió el agua en vino. Segunda señal, Juan capítulo 4 sana al hijo de un oficial. Tercera señal, Juan capítulo 5 sana a un paralítico que durante más de 3 décadas había estado postrado. Juan capítulo 6 nos habla acerca de la señal de la alimentación de los 5,000. Quinta señal, en el mismo capítulo 6 dice que Jesús camina sobre el mar, dándonos a entender que Él es amo, Señor de todo lo creado. Juan capítulo 9, sexta señal, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y eso nos habla de que Jesús puede reversar cualquier situación, aun cuando venga de forma congénita, aun cuando venga de tus antepasados, aun cuando tú estés cargando muchas cosas de tus antepasados. Jesús nos demuestra que Él puede cortar cualquier situación. Séptima señal, Juan capítulo 11, Jesús resucita a Lázaro. Y yo le invito a que usted lea el Evangelio de Juan, es bien cortico, 21 capítulos. Y se va a dar cuenta de que no hay más milagros en Juan. Si usted lee Marcos, por supuesto, se va a dar cuenta de muchos más milagros que Jesús hizo. Pero el enfoque que tiene Juan es que esas señales que son claves y cada una determina un aspecto muy importante, usted y yo a través de ellas creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Las 7 declaraciones que acompañan las señales. Jesús dice, yo soy el pan de vida. Primera declaración. Segunda declaración, yo soy la luz del mundo. Tercera declaración, yo soy la puerta de las ovejas. Cuarta, yo soy el buen pastor. Quinta, yo soy la resurrección. Sexta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Séptima, yo soy la vid verdadera. 7 declaraciones con 7 señales. Ahora, no es casual de que sean 7. Porque 7 es el número de Dios. 6 es el número del hombre. 7 es el número de Dios. Y muchas veces ustedes y yo estamos caminando en la órbita del número imperfecto que es el número del hombre. Es decir, estamos todavía con la ausencia de aquello que necesita llegar a nosotros para que estemos en la perfección de Dios, que se llama Hijo, que se llama Jesucristo, que se llama el yo soy. Por eso en las declaraciones Jesús dice, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la vid verdadera. En resumen, yo soy todo lo que tú necesitas para que tu cansancio desaparezca. Por eso Isaías lo declara. Y quiero leérselo textualmente. Se lo
mencioné hace un rato, Isaías 40:28. Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debes saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos y debes saber que su poder ha creado todo lo que existe. Escuche esto, el que te sientas cansado no significa que seas débil. El que te sientas cansado no significa que seas débil. Jesús se cansó, pero no quiso decir que era débil. Lo último que quiero mencionarte en este mensaje, versículo 8 del capítulo 4 de Juan. Dice, en eso, es decir, mientras que Jesús estaba sentado a la orilla del pozo y sus discípulos iban a comprar comida, dice, una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo a la mujer, dame un poco de agua. Jesús entonces viene a través de más de 40 generaciones a sentarse en un pozo que generacionalmente representa lo que les podemos dejar a nuestros descendientes. Ese pozo era la herencia que Jacob le había dejado a José y a su descendencia. Y Jesús viene después de 40 generaciones humanas, hablando humanamente, a sentarse en ese pozo que era la herencia de los hijos, para encontrarse con una mujer que no, lo último que esta mujer quería en la vida era encontrarse un hombre. Por eso iba al mediodía, para no encontrarse a nadie. Lo último que esta mujer quería era un hombre. Ya había tenido tantos que estaba cansada. Y se encuentra con Jesús, y no solamente Jesús, que era cualquier hombre, sino que aparte de eso era judío. Y viene Jesús y se sienta en ese pozo intencionalmente, mostrándonos, identificándose con nuestro propio cansancio, y solo hace una pregunta que abriría la puerta para que esta mujer samaritana, que de una u otra forma nos representa a nosotros, pudiera darse cuenta de una verdad tan increíble. Le dice a Jesús, dame un poco de agua. ¿Qué agua le estaba pidiendo Jesús? Jesús no le estaba pidiendo el agua del pozo. Jesús estaba queriendo mostrarle a esta mujer lo verdaderamente importante, que no es lo externo, sino lo interno. Jesús quería llevar a esa mujer a que pudiera verse adentro de sí misma y darse cuenta de que ella no podía darle agua porque ella no tenía agua dentro de sí. Y esta mujer samaritana nos representa a nosotros, que muchas veces creemos que lo tenemos todo, pero en realidad no tenemos nada. Que muchas veces pensamos que hemos alcanzado todo y realmente lo hemos perdido todo. Porque lo verdaderamente importante no es lo externo, no es lo físico, no es lo material, no es lo que podamos palpar. Lo verdaderamente importante es lo que sale dentro de nosotros, la esencia que Dios ha puesto dentro de nosotros. Dios te ha creado a ti, me ha creado a mí con una esencia, con un ADN, con una identificación única de la eternidad, para que tú y yo podamos cumplir un propósito en esta tierra. Y Jesús viene a través de las generaciones, se sienta en el pozo, mostrando cómo se identifica con nosotros, y le hace una pregunta a esta mujer, que es la misma pregunta que nos hace a nosotros: dame un poco de agua. Dios no te está pidiendo el agua física. Dios está diciendo: muéstrame lo que yo he puesto dentro de ti, porque yo quiero tomar de eso que ya yo te he dado a ti. Pero esta mujer no tenía que darle, porque no se había dado cuenta que estaba vacía. Pero esta pregunta le abre la puerta. Y Jesús le demuestra a esta mujer: yo no te estoy hablando de algo físico, te estoy hablando de algo interno. Y puede usted leer todo el resto del capítulo 4 y se va a dar cuenta de eso. La mujer cree que Jesús le está hablando del agua del pozo, y comienza entonces a decirle: pero ¿cómo es posible que tú, siendo judío, me hables a mí y me pidas agua? Pero después Jesús le dice: si tú supieras quién es el que habla contigo, tú me pedirías agua viva. Y ella siguió preguntándose: ¿cómo es posible? No tienes con qué sacarla del pozo. Ella seguía pensando que era algo externo, y Jesús le estaba hablando de lo que tenía dentro.
Jesús es el único que puede quitar el cansancio que tú y yo tenemos adentro. Muchas veces el cansancio viene acompañado de sed. Y queremos simplemente, a veces algunos dirán, tengo más cansancio que hambre, y pocos quizás comen cuando están muy cansados, prefieren tomar algo, porque pareciera que el líquido de alguna forma hace algo dentro de nuestro cuerpo. Y entonces Jesús le dice a esta mujer, si tú supieras quién habla contigo, tú me pedirías agua viva. Y después le dice, el agua que yo te daré será una fuente que no terminará. Juan capítulo 7, versículo 37, y con esto termino. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuál es esa agua viva? Esa agua que nunca termina, que siempre fluye, es un manantial inagotable, que solamente es la presencia de Dios dentro de nosotros. Escuche mi iglesia y amigos y hermanos que están a través del internet, la mayoría de veces juzgamos las cosas superficialmente y no nos detenemos a meditar en la profundidad. La mujer samaritana era despreciada porque en lo externo era una mujer de mala reputación. Sin embargo, Dios no vio la reputación, Dios no vio lo externo. Jesús no miró eso, Jesús miró lo que había dentro y miró la gran necesidad, el gran cansancio, la gran frustración que esta mujer sentía de haber intentado una y otra vez llenar su corazón de amor y no haberlo logrado. Y entendió Jesús que esta mujer tenía un gran vacío. Y con esta pregunta, dame un poco de agua, abrió la puerta para que esta mujer pudiera también darse cuenta del valor de lo que tenía por dentro, de que ella valía, no por lo que había hecho, sino por lo que ella era. Escúcheme, iglesia, tu valor no está determinado por lo que haces, ni por lo que sabes, ni por lo que tienes. Tu valor está determinado por lo que eres. Y yo te pregunto, ¿quién eres en Dios? ¿Estás cansado de muchas cosas? Podemos encontrar descanso en las manos de Dios. Dios está interesado entonces en mostrarnos lo que hay dentro de nosotros, que es lo que Él mismo depositó. No se trata de lo que hemos hecho, sino de lo que somos, para que una vez siendo conscientes de eso, nuestras acciones sean coherentes con nuestra naturaleza. ¿Estás cansado? Dios lo sabe. Pero necesitas, en primer lugar, confrontar aquellas áreas en tu vida y dejar de tomar atajos. Necesitas encontrar o identificar la causa de tu cansancio, pero también necesitas entender el valor de lo que Dios ha puesto dentro de ti. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, por favor? Y tú que estás en casa, yo te invito a que puedas orar junto con nosotros. Yo no sé cuál sea tu necesidad, tu situación, los que estamos aquí presentes y los que están conectados a través del internet. Yo no sé cuál sea el cansancio que puedas estar experimentando. Pero lo que yo te puedo decir es que el único que puede traer descanso se llama Jesús. Mateo 11, 28 nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Dios quiere traer descanso a tu alma. Padre, yo te doy gracias, te bendigo y te alabo. Gracias por esta oportunidad, por este tiempo, por esta palabra que tú nos permites compartir, Señor. Y yo oro para que esta palabra, Señor Dios, cumpla tu propósito.
como lo oramos al principio, Señor, al disponer nuestra mente y nuestro corazón, que tú hagas lo que tú quieres hacer. Ahora que ya hemos recibido esta palabra, Señor, ayúdanos a poderla poner por obra, a vivirla, Señor. Que no quede solamente en conocimiento, en teoría, sino que podamos, Señor, llevarla a la práctica de nuestra vida cotidiana. Señor, yo oro por cada persona, Señor, de los que hoy están aquí presentes y de los que están conectados a través de internet, y te pido, Señor, que cualquiera que sea el cansancio que están experimentando, cualquiera que sea la razón, la causa, que seas tú, Señor, trayendo el descanso tuyo, trayendo, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, si la razón de nuestro cansancio es una carga que venimos arrastrando de generaciones pasadas, que sea esta la oportunidad en donde tú cortes toda influencia, Señor, de nuestros antepasados que nos ha llevado a cargar un peso muy pesado. Que eso, Señor, ha redundado en equivocaciones, en fracasos, en frustraciones. Señor, que esta palabra, Señor, hoy rompa todo esquema en nuestra mente y en nuestro corazón. Que esta palabra, Señor, hoy nos proyecte al cumplimiento de tu propósito. Que esta palabra, Señor, hoy nos levante el ánimo para saber que aunque podamos estar cansados, Señor, tú igual estuviste cansado, identificándote con nosotros, pero también mostrándonos, Señor, la respuesta, la salida, la solución a aquellos que hemos recibido de ti ese toque, que hemos recibido de ti la adopción como hijos. Somos, Señor, portadores de una fuente que fluye para vida eterna. Señor, nos podemos cansar física, emocional, espiritualmente, Señor, pero tú vienes para darnos descanso. Tú vienes, Señor, para dar libertad. Tú vienes, Señor, para sacarnos de esa condición y para llevarnos, Señor Dios, a experimentar la plenitud de tu Hijo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Danos de beber de tu agua, Señor. Te bendecimos, Señor. Sí, Dios. Decláralo, dame agua viva. Llena hoy mi ser. Sáciame, Dios, con tu bondad. Yo quiero beber del agua. Quiero beber del agua de vida eterna. Te damos gracias, Señor. Levanta tus manos. Tú que estás en casa, levanta tus manos. Dile, Señor, dame de tu agua. Dame de esa agua viva, Señor. Lléname más y más de ti. Yo te doy gracias hoy porque has hablado a mi corazón, has hablado a mi vida, Señor. Gracias, mi Dios, gracias te doy en este día, oh Dios. Y te pido, Señor, que me ayudes en este nuevo tiempo, en esta nueva semana, Señor, a vivir lleno de esa plenitud, de esa agua viva, y poder, Señor, también contagiar a otros con esa bendición que tú me has dado, poder darle a otros, Señor, de esa agua que tú me has dado. Gracias te doy, te bendigo y te alabo, Señor. Te honro, Señor, en esta mañana. Tú eres el que merece y reciba toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, Dios les bendiga. A todos los que están en casa conectados, Dios les bendiga y que el Señor llene su semana de mucha bendición.